Nombre completo. Licenciado Giovanni Barrios Moreno, presidente de Justicia de Tamaulipas, Asociación Civil. ¿En qué consiste esta asociación que tú diriges, Giovanni? Somos una asociación civil sin fines de lucro, que nuestros objetivos de nuestra asociación es la búsqueda de personas desaparecidas, que han sido secuestradas también, grupos vulnerables y defensores de derechos humanos. ¿Dónde está instalada, dónde está ubicada esta asociación? Tenemos 3 centros ciudadanos de atención a víctimas que pertenecen a la Justicia de Tamaulipas. Lo tenemos el licenciado Rafael Lorea de Mora, nos hizo el gusto de aperturarnos la oficina en Tampico, Tamaulipas, el 14 de febrero de este año. Tenemos en Victoria, a media cuadra de la Casa de Gobierno, y tenemos en Reynosa, el viernes nos hace también el privilegio de aperturarnos en la ciudad de Reynosa el tercer Centro Ciudadano de Atención a Víctimas. En estos Centros Ciudadanos de Atención a Víctimas damos lo que es ayuda, asesoría jurídica, legal, representación, ayuda psicológica y médica a las víctimas, que son muchas en Tamaulipas. Tenemos en primer lugar en secuestro, en extorsión. ¿Cómo ayudas? ¿Cómo se combate todo esto? Principalmente hemos luchado para que se cumpla la ley de atención a víctimas, la ley general de víctimas, la general nacional y la ley de víctimas en Tamaulipas, ya que estas leyes al día de hoy en Tamaulipas se incumplen en su totalidad, porque no existe el órgano que regula o tutela los derechos victimales, como es la Comisión de Atención a Víctimas en Tamaulipas, la cual desde el 2014 se ha incumplido con este cumplimiento de la norma. El actual gobierno, encabezado por el señor gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el día 10 de octubre del 2016 se comprometió con el de la voz a llevar a cabo el cumplimiento de esta norma en menos de 100 días, la creación de la Comisión de Atención a Víctimas, la cual ya en 2 meses más, o el mes que viene, se cumple 1 año y seguimos con este incumplimiento a la ley de víctimas, tanto general como a la estatal. ¿Por qué te nació crear una asociación de esta naturaleza? Pues nace de la necesidad de que no existe ninguna asociación civil. Nosotros vamos a pertenecer o ser parte del Consejo de Víctimas de Tamaulipas a nivel estatal y nacional, ejecutiva. Esta asociación civil es muy diferente a todas las demás, porque somos todas las que pertenecemos a la Justicia de Tamaulipas, somos víctimas. No queremos estar aquí, pero debemos estar. Desafortunadamente en el año 2008, 24 de abril, mi hijo mayor, que en aquel entonces tenía 17 años, fue secuestrado por más de 15 personas fuertemente armadas en la ciudad de Reynosa. Entonces eso conllevó que mi vida cambiara completamente, o sea, te da un cambio en tu vida total. Entonces esto fue lo que con el transcurso de los años, ver todas las violaciones a los derechos humanos. Yo soy maestro en Derecho Penal del nuevo sistema acusatorio y me doy cuenta que he ido a organismos internacionales como la ONU para mostrarles las violaciones a los derechos victimales que tiene Tamaulipas. Desafortunadamente el año pasado que acudí a Ginebra a la reunión que se tiene de la mesa de trabajo de las operaciones forzadas involuntarias del alto comisionado de la ONU, me doy cuenta que nomás 12 casos se llevan por desapariciones forzadas de personas en todo México. Tenemos 30,000 casos en Tamaulipas, es el último dato más reciente que existe. Lamentablemente, si no se dan a conocer estas denuncias, pues los organismos internacionales no pueden hacer más allá que estudiar e investigar los que sí se están llevando a cabo en esos meses. Es ridículo que el organismo internacional nada más tenga 12 casos. O sea, eso me alarmó mucho, porque yo creo que las injusticias que estamos viendo al día de hoy por parte de las autoridades de todos los niveles, o sea, yo tengo un amparo en contra del gobierno del estado, tengo un amparo en contra del municipio de Reynosa por el incumplimiento total de la víctima, y ellos desconocen el concepto de víctima. Entonces es una lucha tremenda que estamos haciendo contra todo un sistema que no le interesa, insensible hacia las víctimas de los delitos de alto impacto. Y este nuevo gobierno de Cabeza de Vaca tampoco está, peor todavía que los anteriores. Yo creo que está peor porque recordemos que inicia su campaña en San Fernando abrazando a la víctima y diciendo que va a hacer investigar todo, justicia a las víctimas. Y desafortunadamente la compañera que mataron era de San Fernando, una activista social importante dentro de la lucha de víctima. Ella también levantó la voz
hacia la autoridad para que le dieran protección, la cual no hicieron caso omiso a su llamado y las consecuencias fueron muy graves, que fue la pérdida de la vida de la compañera. Tú has vivido en carne propia la desaparición de un hijo. Eso es muy doloroso, Giovanni, muy doloroso. No me atrevo ni a pensarlo de cómo se puede estar viviendo. ¿Cómo estás? ¿Eso te llevó a estar encabezar ese tipo de asociación, luchar contra este tipo de, ahora sí que de impunidad, de crímenes, de secuestros, de extorsiones, de todo esto que estamos padeciendo los tamaulipecos y que lo vivimos día con día y que ahora ya se está alzando la voz por denunciar, y personas como tú que encabezan estas asociaciones? Digo que no es nada fácil estar al frente de una asociación porque sabemos a lo que se enfrenta, como el caso de la compañera de San Fernando. Sí, desafortunadamente tenemos que aprender a vivir con lo que estamos sintiendo. Es un sentimiento que vas a desconocer si no te sucede, y espero que nunca te suceda, porque antes de que sucediera lo de mi hijo, yo conocí personas que estaban secuestrados, o sea, lo habían secuestrado, habían matado a su hijo, y decimos de voz: siento mucho lo que estás pasando, pero es un sentimiento que no comprendemos hasta que lo vivimos. Y tenemos que aprender a vivir con él, o sea, porque sientes como si te hubiera sucedido ayer o el día de hoy, no va a cambiar. Entonces, ese mismo sentimiento los tratamos de compartir, por eso pues, también pasamos pobres víctimas, no hay nadie que nos haya víctima. ¿Por qué? Porque nos entendemos entre nosotros la sensibilidad del problema que estás trayendo. ¿Cuál es el problema ahorita con las autoridades locales, estatales y federales? Es que no entienden, no saben el sentimiento que tienes. Entonces, el gobernador de Boca dice: en menos de 100 días te voy a crear esa comisión que debes de tener por ley para que tuteles tus derechos y los puedas hacer valer. Sin embargo, pasan esos 100 días, hacen una reforma, derogan, publican, y seguimos en las mismas que cuando estábamos el año pasado. Entonces es grave las violaciones a los derechos humanos, porque al día de hoy las 6.300 víctimas que se tienen registradas en Tamaulipas, todas las violaciones previas y carpetas de investigación tienen violaciones a los derechos humanos. Y las violaciones de los derechos humanos, con recomendaciones que deben ser emitidas por estos organismos, van a tener un perjuicio económico hacia la autoridad, porque la autoridad tiene que pagar y reparar el daño que se ha causado a toda y cada una de las víctimas. Al día de hoy no se ha pagado ni una compensación por parte de los organismos, ni tanto federal ni estatal. Y el municipio tiene obligaciones, el de Matamoros también tiene obligaciones, en los cuales no quieren asumir. Todos los municipios de Tamaulipas han incumplido la ley de víctimas al 100%. Entonces eso es grave, porque son leyes que no están siendo aplicables, y cuando una ley y un derecho no se puede aplicar, siempre va a haber una lesión al derecho de la persona, y en este caso es un grupo especial que son las víctimas del delito de alto impacto. Sí. En el caso de Cabeza de Vaca, cuando secuestraron a tu hijo, él era alcalde de Reynosa. Tenía 2 o 3 meses que había salido y Oscar Luber había entrado. Sin embargo, sabemos por las celebraciones que se han llevado a cabo, que una persona muy allegada, él fue el que participó en ese secuestro. En el momento, ahorita no te lo puedo decir un nombre, porque en los días futuros vamos a dar a conocer todo lo que ha arrojado estas investigaciones, pero yo creo que son datos muy importantes que van a revelar el grado de inseguridad que vivimos en el estado. ¿Qué les puedes recomendar a los tamaulipecos que han vivido o que viven o que han padecido un tipo de secuestro de un familiar? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo se pueden acercar a tu asociación? ¿Cómo pueden pedir el apoyo? ¿Cómo pueden hacerle para tener una ayuda rápida? Tenemos la página de Facebook, que es Justicia Tamaulipas AC. Ahí, o sea, nosotros sabemos qué tienes que hacer para que no te pueda causar un daño la situación que estás viviendo, porque hemos creado esos vínculos con autoridades que sí sabemos que pueden protegerte, ¿no? Sin embargo, muchas de las personas no quieren denunciar por el miedo o terror que están viviendo, y eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque la persona que se llevaron no va a existir. Si tú no presentas una denuncia, esa persona, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu tío, va a dejar de existir en este mundo. ¿Por qué? Y jurídicamente hablando, ¿por qué? Porque para la autoridad es un acta de nacimiento que va a estar ahí como una persona que estuviera conviviendo con nosotros, lo cual no lo es, porque fue privado de la libertad, y la única persona que puede hacer valer o buscar a la persona que se encuentra en calidad de desaparecido es el familiar. La autoridad autónomamente no lo va a hacer. Tan es así, y hemos solicitado informes por medio de transparencia, donde yo le solicito a la Procuraduría General de Justicia que me informe de las pruebas de ADN que se han recabado hasta el día de hoy, cuántas personas
¿cuántas pruebas de ADN en su base de datos tienen? Ellos me comentan que tienen alrededor de 5.600 pruebas de ADN a los familiares que han tomado. Y les pregunto la misma, le digo, bueno, ahora quiero que me digas cuántas, en tu base de datos, que me digas cuántas pruebas de ADN de cuerpos que has encontrado, porque me llama mucho la atención de que hubiera una base de datos de 5.600 personas, de familiares desaparecidos, que no haya coincidencias en el macheo de ADN. Entonces le digo yo a la procuradora, dime tú a mí, de los cuerpos que has encontrado, ¿cuál es tu base de pruebas de ADN? Me contestan que no hay, es cero. Entonces me preocupa porque si hay muchos cuerpos que has encontrado y no has podido tú poder crear tu base de pruebas de ADN. Me voy más allá y hago una investigación jurídica y me doy cuenta que la Ley General de Salud es la que regula esto, los cuerpos en condición de no identificables. ¿Cuál es la obligación del Estado o de la autoridad sobre estos cuerpos que tienen que permanecer cierto tiempo para que puedan ser identificables por un familiar? Pero al no hacerlo, estos cuerpos deberán ser entregados a una universidad para su estudio o deberán ser cremados. Entonces, las posibilidades de que estas 5.600 pruebas de ADN de familiares que andan buscando a sus familiares desaparecidos y que los puedan encontrar se reduce casi a cero. ¿Por qué? Porque la autoridad tenía la obligación en los últimos 17 años de quemarlos y no recabar pruebas de ADN. Esa es la realidad, por eso no hay coincidencia. Pues no tenía la obligación del Estado ni la Federación de recabar pruebas de ADN a esos cuerpos, y su obligación era cremarlos, y la Ley General lo señala. Después que les solicitó la información al gobierno del Estado, ellos en una semana, 2 semanas después, promulgan un decreto en donde ya es obligatorio llevar las pruebas de ADN. Y en toda la nación, nada más el Estado de Chihuahua tiene la ley de genética que obliga a la autoridad a tomar esas pruebas de ADN para una identificación futura. Entonces esto es lamentable, ¿por qué? Porque las posibilidades de que los familiares que andamos buscando a nuestros hijos los encontremos de entre los cadáveres que fueron encontrados años anteriores se reduce casi. Oye, van a buscar, por ejemplo, el caso de federal, precisamente de aquí de Matamoros, César Rendón, lo secuestraron y tuvo que actuar él y pagar un rescate para poder lograr la libertad de su padre. Y también otro por ahí, hijo de una política de Reynosa, tengo entendido por ahí, Carlos Solís. Carlos Solís también ya fue secuestrado y también le pasó eso. Entonces la clase política ya empezó a padecer. Yo le solicito de una manera muy humilde a esta clase política que han sido víctimas también de estos delincuentes, que nos digan cómo le hicieron para que sus familias regresaran en menos de un día. Porque si los políticos regresan y ellos encontraron una forma de que si te secuestran regresas en menos de un día. Nosotros no hemos encontrado esa forma. Entonces yo tengo 10 años casi buscando a mi hijo y justicia también somos miles de personas que se pertenecen a la asociación que estamos en lo mismo. Los que nos digan ellos cómo le encontraron esa fórmula, porque vemos que un exdiputado fue secuestrado y al día siguiente ya estaba en su casa. Y el papá de otro diputado fue secuestrado y al día siguiente ya estaba en su casa. Entonces ellos sí encontraron una fórmula para decir, bueno, me quitaste, aquí está, no me hagas nada y me regreso. Nosotros como ciudadanos comunes, no corrientes, sino comunes, no nos encontramos. Giovanni, ¿algo más que me quieras comentar, que me quieras decir de tu asociación, que quieras finalizar esta entrevista? Le hago una invitación a todas las personas que se encuentran en calidad de víctimas indirectas, o sea, que tienen un familiar que esté en calidad no desaparecido, secuestrado, porque esa es la palabra jurídica correcta. No existe una tipificación de desaparición de personas, entonces no existe ese tipo penal. Se habla de un tipo penal porque fue también una de las preguntas que dice la Procuraduría General de Justicia, que me informara cuántas personas están en proceso o sentenciadas por el delito de desaparición forzada.
bajo el Código Penal de Tamaulipas y me contestan que ninguna. De 2000 a 2017 nadie ha sido sentenciado por el delito de desaparición forzada, ya que este tipo penal, uno de sus elementos es de que tiene que intervenir un funcionario público para que se pueda tipificar, o las órdenes del funcionario, que haya recibido órdenes de funciones directas para que se llevara a cabo la desaparición forzada. Y el secuestro no lo quiere reconocer la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque las cifras se aumentaran así de un día para otro. Si tú los 6.300 expedientes que tienes los encuadras en la conducta de secuestro. O sea, el nivel de secuestro en Tamaulipas, si fuera a índices inalcanzables de un día para otro. Entonces, siguen manteniendo ellos un acta circunstancial de desaparición de persona, que no es delito, y constitucionalmente el agente de Ministerio Público nada más está obligado a investigar delitos, no acta circunstancial. Entonces, si esta conducta delictiva no se encuentra encuadrada en el Código Penal, sencillamente el Ministerio Público no tiene la obligación de investigar. Y eso es grave. O sea, es grave que en el Congreso del Estado, a los políticos les interese encuadrar las conductas típicas de lo que está sucediendo en la sociedad tamaulipeca para frenar o disminuir este grave delito que destruye, más allá de un patrimonio familiar, destruye y desgracia toda una familia completa. La paz, la tranquilidad. Acaba contigo. O sea, no nomás con el papá, la mamá, los abuelos, los sobrinos, los primos, o sea, te desgracia completamente. Muy bien.